Hola, mis estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes nuestro estudio bíblico, aunque esta forma o en esta ocasión es de manera diferida debido a que tuve una asignación de último momento en mi trabajo, entonces he tenido que dejárselos pregrabados. Sin embargo, aquí estamos, siempre llevando el mensaje de la palabra de Dios todas las semanas. Espero disfruten como yo lo estoy haciendo, este estudio de Deuteronomio capítulo 28, en el cual podemos encontrar todas estas maravillosas promesas de Dios. Por supuesto, siempre también teniendo esas necesidades de parte de Dios de que hagamos algunas acciones. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de la lectura y el estudio de este maravilloso capítulo de la Escritura. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar conectados, de poder llevar este mensaje, de poder tener tu presencia en nuestro caminar, en cualquier lugar en donde andemos. Te pido, Señor, que puedas bendecir y manifestar tu gloria en la vida de todos aquellos que están conectados a través de Instagram o YouTube, en cualquiera de nuestras cuentas, y que pueden, Señor, tener acceso a este estudio de la palabra de Dios. A ti sea siempre la honra y la gloria. Te pido que los bendigas, que los abraces, que manifiestes tu presencia en su caminar. Te pido, Señor, también que me puedas ayudar a poder compartir este mensaje, hacerlo responsablemente, que podamos analizar línea por línea estas maravillosas bendiciones que nos quieres entregar, pero también, Señor, las condiciones que tú nos pones para que esto se pueda lograr. Te doy gracias por este mensaje. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, gracias por estar conectado siempre a este estudio bíblico. Vaya conmigo, por favor, a la escritura, al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28. Recuerden que hemos estado haciendo un estudio de este capítulo de la Biblia en donde encontramos una serie de bendiciones, pero también condiciones que Dios nos pone a todos para que podamos alcanzar estas bendiciones. Hablamos acerca de que Deuteronomio significa la otra ley u otra ley, que es una consecuencia de lo que Dios había ya entregado a Moisés, y esta era una aclaración, una expansión de todo lo que se había dado para que el pueblo supiera cómo aplicarlo. En los versículos anteriores vimos cómo Dios puso la primera condicionante y decía en los versículos 1 y 2, decía que si oyereis la voz de Jehová, entonces vendría lo demás. Si oyereis la voz de Jehová y cumpliereis sus mandamientos y los guardareis y los pusiereis por obra, entonces vendrá todo lo demás. En los versículos siguientes pudimos ver todas las bendiciones que Dios quería derramar sobre nosotros. Y ahora estamos llegando a este otro punto en donde viene otra línea de bendición, y es aquí donde ustedes y yo debemos estar alertas a qué es lo que viene. Así que le invito a que lea conmigo los versículos del 9 al 14, Deuteronomio 28 del 9 al 14. Dice la Biblia: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Como vemos, aquí hay una mezcla. En el primer estudio de este capítulo 28 leímos acerca de las condiciones para poder alcanzar las bendiciones,
En el segundo estudio que hicimos, vimos las bendiciones por sí mismas que Dios quiere revelar a nosotros o derramar sobre nosotros. Y en estos versículos del 9 al 14, encontramos una mezcla perfecta entre las condiciones y las bendiciones. Otro set de bendiciones. Ya no es tanto bendición material, física, sino que también hay otro tipo de bendiciones especiales acomodadas para nosotros. Sin embargo, entrelaza perfectamente Dios nuestras responsabilidades. Y esto es lo que debemos nosotros compartir ahora. Dice la Biblia, vamos a analizar versículo por versículo y como siempre después hacemos nuestra aplicación. Dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Ahí está lo primero. La palabra confirmar la vamos a analizar un poco más a fondo ya desde el punto de vista etimológico más adelante. Sin embargo, dice que te confirmará Jehová. Quiere decir que te respaldará, que te nominará y después te va a confirmar. Que mencionará que eres su hijo, pero después confirmará que eres su hijo. Que sabe que eres salvo a través de la fe en el Señor Jesucristo, pero confirmará esa salvación. Quiere decir que Dios pondrá su firma y dirá, esto está sellado, esto ya está escrito, esto ya está hecho. Pueblo santo mío es este pueblo que ha creído en el sacrificio de Jesús como Señor y Salvador, en el derramamiento de la sangre, en el perdón de los pecados, por la fe. Entonces dice que lo primero que hará Dios es confirmar. Es así como cuando usted tiene una cita y dice, bueno, quedé dentro de 4 días para ir a una cita al médico, una cita con algún amigo, con alguna amiga, tomar un café o lo que sea, una cita con el pastor, una cita, lo que usted quiera. Y la cita está confirmada. A veces uno llega y dice, bueno, mire, yo tuve cita para hoy a las 3 de la tarde. No, pero y le confirmaron la cita. Pues no, pero no está en nuestra agenda. Necesitamos una confirmación. Eso nos da seguridad de poder enseñar algo y decir, mire, pero sí, usted me confirmó la cita. Aquí en este punto Dios está confirmando que somos pueblo santo suyo. Qué cosa más maravillosa. Dios está poniendo ese sello sobre nosotros. ¿Cómo te lo ha jurado? Él ha prometido que ustedes y yo íbamos a ser salvos a través de la fe en Jesucristo, que nuestros pecados iban a ser perdonados. No es porque yo lo diga, no es porque lo tiene que publicar un predicador, un pastor, un líder de la iglesia, sino que Dios lo dejó puesto en la Biblia. Nosotros lo que hacemos es anunciar las cosas que Dios ya dejó puestas. Yo no puedo prometer por Dios, yo no puedo jurar por Dios, yo no puedo asegurar nada por Dios. Yo lo único que tengo que hacer es leer lo que la Biblia dice y decirle a la gente, proclamar las cosas que ya están puestas en la Biblia. Esa es la responsabilidad del predicador. Por eso el predicador no perdona pecados, el predicador no sana, el predicador no puede recibir la confesión y poder dar un arrepentimiento o poder proveer un castigo a la persona. Eso solo lo puede hacer Dios. Lo único que nosotros estamos destinados a hacer es a proclamar la palabra de Dios. Dios nos puede instruir a hacer medios de bendición a través de la oración y puede desarrollar los dones del Espíritu Santo sobre la persona, pero esos dones siguen siendo de Dios y Dios los usará de acuerdo a como Él quiera hacerlo. Entonces esto no es de los hombres. Por eso dice, como te lo ha jurado Dios, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Ahí está la condicionante. Dios es todo amor, Dios es bueno, Dios hace todo lo que hace por nosotros, pero las bendiciones de Dios siempre van a ir acompañadas de un deseo de Dios de que ustedes y yo actuemos en determinada manera. Es por eso que aquí dice, cuando tú guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, entonces Él te confirmará. Si quieren leerlo un poquito al revés, vemos, dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, entonces Dios va a confirmarte como pueblo santo suyo. A eso se refiere esto. Nosotros tenemos que dar la pauta de ser obedientes a Dios, de dar el paso de fe, de aceptar al Señor como Salvador, de reconocerlo que es el Dios Todopoderoso. Una vez hagamos nuestra parte y empecemos a andar en sus caminos, vendrán a consecuencia la confirmación de Dios sobre nosotros. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová está invocado sobre ti y te temerán. Ve cómo este tipo de bendiciones es diferente a los que le estudiamos en la semana pasada.
las bendiciones directas, tangibles de provisión. Aquí es diferente. Dice que los pueblos de la tierra, todos verán que ustedes y yo somos hijos de Dios, que estamos confirmados por Dios y sellados por la unción del Espíritu Santo. Y ellos van a temernos, pero aquí una vez más la palabra temor, si bien es cierto en el Antiguo Testamento se usaba desde un punto de vista militar, hoy no es así. Por supuesto, nadie me tiene que tener miedo de que voy a matar a alguien, ¿verdad? O lo voy a vencer en una lucha en el Coliseo. El temor al cual se refiere la palabra de Dios aplicado a hoy día quiere decir respeto. Dice que los pueblos nos respetarán cuando veamos que la gloria de Dios está sobre nosotros. No quiere decir que nos van a tener temor, no se nos van a acercar o que yo voy a poder infligir violencia sobre las personas y por eso me van a tener respeto. Significa que la gente nos respetará cuando identifiquen la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Eso quiere decir la palabra temor hoy en día. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Aquí involucra una vez más la parte material. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Esa tierra ya estaba prometida y Él va a cumplir sus promesas. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Me encanta esta frase, Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Analice qué profunda es esta línea, profundísima. Dice que el buen tesoro de Dios es su propia casa. El buen tesoro de Dios es su morada. El buen tesoro de Dios es su presencia. El buen tesoro de Dios es su trono. El buen tesoro de Dios es la vida eterna. El buen tesoro de Dios es el paraíso. El buen tesoro de Dios es el tercer cielo. Si lo quiere ver así, el tercer cielo, a esto se referían los hebreos cuando hablaban acerca del primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. En su cultura esto era así: el primer cielo es este mundo, el segundo cielo en las regiones celestes, la parte espiritual, y el tercer cielo en la presencia de Dios. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Eso está disponible para todos nosotros si cumplimos lo que está allá arriba. Hay una condicionante. ¿Quiere usted recibir de parte de Dios el buen tesoro, la llave para entrar al cielo, la llave para encontrarse en la eternidad con el Señor, el santo tesoro de Dios, su presencia? Eso lo va a hacer siempre y cuando, dice, cumplamos los mandamientos, guardemos los mandamientos de Dios, anduvimos en sus caminos y reconocemos que Él es Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por ustedes y por mí. Entonces dice, y abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Y del cielo, dice ya figurativamente, dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Ve como dice, te estoy ofreciendo primero la parte espiritual, la parte que verdaderamente tiene valor, y después dice, de ahí, de este mismo cielo, te voy a hacer llegar la lluvia, lo que necesitas para ser próspero mientras estés en esta tierra. Hablábamos sobre esto la semana pasada. Mientras nosotros estemos en esta tierra, Dios nos va a acompañar. No quiere decir que todo eso va a salir bien siempre, dice, lo dijimos la semana pasada. Estamos sometidos a riesgos, es un mundo peligroso, es un mundo estafador, es un mundo corrupto y estamos expuestos a este tipo de cosas, pero Dios nos va a acompañar en ese momento. Vuelvo y leo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. En este tiempo todavía se utilizaba este principio de poder prestar, y Dios había puesto una ley y decía que el séptimo año era un año de reposo. El séptimo año todos los préstamos quedaban a cero. Todos los prestamistas tenían que dejar las cuentas a cero con sus acreedores. Por eso el año 6 todo el mundo andaba cobrando. Porque siempre los seres humanos andan sacándole la vuelta a las leyes de Dios. Pero la idea era de que nosotros pudiésemos perdonar las deudas de nuestros deudores. En eso estaba orientado esto. Pero como siempre los seres humanos sacándose la vuelta y queriendo cambiar las cosas,
empezaban a hacer cobros, no hacían préstamos el sexto año y hacían un montón de cosas. Pero aquí, hoy en día, Dios también después penaliza más adelante debido a el abuso de los seres humanos, penaliza más adelante la usura, penaliza al prestamista que pisotea a la persona a la que le está prestando, penaliza a aquel que abusa de todas estas cosas. Aquí en este punto todavía la gente era, podemos decir, más inocente, y uno le prestaba a alguien de buena fe para que hiciera crecer su siembra, para que hiciera crecer su producción. Y por supuesto tenía algún tipo de costo, pero después vino la usura, vino verdaderamente esto ya viciado, y eso en ese momento Dios lo prohíbe y dice: esto no me gusta que lo hagan de esta forma. Por eso aquí todavía se menciona un poco acerca de esto de lo prestado. Hasta este punto todavía era inocente esta práctica. Después se fue torciendo conforme fue avivando la gente y haciéndose más torcida en el pecado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Esta es una promesa posicional. Esta es una promesa en la cual Dios nos levanta en varias áreas. No necesariamente, una vez más aquí, nos está bendiciendo nuestra tierra, ni nuestro trabajo, ni la obra de nuestras manos, sino nuestra posición. Posicionalmente, dice, nos va a poner por cabeza y no por cola, nos pondrá en liderazgo, nos pondrá en un lugar en donde brillemos, nos dará la oportunidad, nos dará oportunidades maravillosas, no solo de trabajo o de posición social, sino de liderazgo también, del servicio a Dios. Nos pondrá adelante a liderar, porque Él necesita que estemos liderando ahí. Entonces dice que nos pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Eso quiere decir que no habrá pie que nos pueda pisotear, que no habrá persona que nos pueda truncar nuestro desarrollo. Estas promesas son maravillosas. ¿Por qué? Porque son promesas que se van a dar aquí en esta vida. Estas no son promesas que se cumplirán en el cielo, sino que todas las promesas que vimos la semana pasada y en esta oportunidad dan cuenta de promesas locales, de promesas que se van a desarrollar acá, que tienen, por supuesto, como lo hemos dicho antes, condicionantes. Por eso dice, después de la coma, si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Lo vuelve a repetir. Hay muchas bendiciones guardadas para usted y para mí. Hay una bodega llena de bendiciones y Dios nos da la llave para que saquemos bendiciones de esa bodega cuando cumplimos los mandamientos, cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, cuando nuestro centro es Dios, cuando nuestra fe está colocada en Jesucristo. Cuando todo esto sucede, entonces Dios dice: aquí están todas estas bendiciones mientras estés en esta vida. Versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, dice que cumplas, guardes sus mandamientos y no te apartes de las palabras que Él nos está mandando, ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, ni a un lado ni al otro. No hay desviaciones, tenemos que ir caminando en el centro para ir tras dioses ajenos y servirles. Estos dioses ajenos estaban, toda la tierra, la zona donde el pueblo de Israel se desarrollaba, estaba lleno de dioses ajenos, porque habían muchas naciones de diferentes creencias religiosas. Entonces era muy fácil que de repente nosotros conquistáramos una tierra y esa tierra tenía ciertas creencias en ciertos dioses y de repente hacíamos un sincretismo y empezábamos a adorar a un montón de dioses, como el pueblo de Israel lo hizo en determinado momento, y hasta uno de los grandes y famosos reyes de Israel, Salomón, terminó haciendo en sus últimos años. Dios le advirtió que no hiciera esto y lo venía advirtiendo desde mucho antes. Aquí está en el libro de Deuteronomio: no vayamos tras dioses ajenos, ni para servirles, ni para arrodillarnos ante ellos, ni para adorarnos, ni para hacerles un altar. Esto es lo que Dios nos ha pedido y es lo que debemos de cumplir. Entonces la Biblia dice en Proverbios capítulo 3 versículo 35: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Es por eso que este mensaje lo hemos titulado: la obediencia trae honra. Después de hacer este análisis de estos versículos, que es nuestro texto de hoy, nos damos cuenta que si nosotros obedecemos las condiciones de Dios,
Dios nos pondrá en honra. Como dije hace un momento, las bendiciones de la semana pasada eran bendiciones materiales, las bendiciones ahora que está prometiendo Dios, hay una que otra material, pero nos está posicionando. Y esa posición que Dios nos quiere dar en este mundo mientras estemos acá, nos va a dar honra delante de los ojos del resto de hombres y mujeres de este mundo. Por eso, los sabios heredaremos honra, mas los necios llevarán ignominia. Proverbios 3:35. La confirmación de parte del Señor para el creyente obediente está puesta. Y dijimos la palabra confirmar, y es lo que vamos a analizar más adelante. ¿Qué implica la palabra confirmación dicha por el Señor sobre la vida de todos los creyentes? Vamos a ver. La palabra original confirmará, que estamos analizando, es una palabra hebrea y significa, en el contexto de este libro, establecer, levantar, confirmar, poner a alguien en un lugar más alto que el que tenía, cumplir o llevar a cabo. Todo esto significa la palabra confirmar. Y eso es lo que Dios va a hacer con usted. Si usted sigue su mandamiento, lo cumple, lo guarda y todo lo que Él ya nos dijo y usted y yo hemos entendido. El Señor está garantizando, prometiendo la confirmación, el establecimiento en este momento del pueblo de Israel, en el momento de la lectura, y ahora mismo a nosotros como creyentes, los creyentes obedientes, como su pueblo. Eso es lo que Él está formando. Así que como Él lo ha jurado, Él lo va a cumplir. El Señor va a poner al creyente obediente en un lugar más alto, le va a levantar, va a cumplir su promesa sobre su vida, sus propósitos eternos para que todo aquel creyente, y esta es la clave, que guarde los mandamientos y obedezca al Señor y ande en santidad, entonces Dios va a cumplir esto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 22, dice lo siguiente. Estamos en el Nuevo Testamento. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Una vez más, en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios tiene la intención de confirmarnos a nosotros en Cristo Jesús a través de la fe. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Por eso la obediencia trae honra. Vamos a ser honrados de parte de Dios en frente de la gente si nosotros cumplimos esto. Esta porción de Mateo capítulo 6, versículo 6, la encontramos nada más y nada menos que inmediatamente después del Padre Nuestro. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es necesario que ustedes y yo lo hagamos. Por tanto, el Señor establecerá al pueblo de Israel en aquel momento y nosotros hoy, a los gentiles, al creyente obediente, como un pueblo ungido, y nos pondrá en un lugar de honra, nos delegará responsabilidades espirituales, recuerde que mencioné hace un rato que nos hace líderes, cumplirá sus propósitos eternos sobre la vida del creyente que es obediente, todo esto como resultado directo de la decisión de todos nosotros de poder obedecerle a Dios. Por eso dice esta porción, cuando guardar los mandamientos de Jehová tu Dios. Y no solamente la decisión de obedecer, sino de andar en obediencia y en santidad. Yo puedo decir, sí, voy a cumplir, y al final no cumplo nada. Así como muchos seres humanos tenemos esa tendencia. Siempre decimos sí a algo, pero cuando lo vemos complicado, difícil, entonces mejor empezamos a dejar la promesa a un lado. Cuán de guardar los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Así dice. Entonces, las evidencias externas que tenemos de la confirmación del Señor sobre la vida del creyente obediente en este mundo, porque eso va a pasar aquí, vamos a ver todas esas evidencias que se mencionan en todos estos versículos que hemos analizado. Vamos a analizar del 10 al 14. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Ya explicamos qué es eso.
Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Este es el texto base. Entonces vemos que el testimonio de la comunión íntima con el Señor delante de los incrédulos o de las personas que tienen a veces escepticismo ante las cosas de Dios, dará cuenta nuestra obediencia, que eso nos trae la honra. Será evidente ante el mundo del mundo de los no creyentes que el nombre del Señor Jesucristo será invocado. Veamos lo que dice Marcos capítulo 5 versículos del 18 al 20. Marcos 5 del 18 al 20. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El testimonio de la comunión íntima con el Señor Jesucristo va a ser puesto delante de los incrédulos. Las cosas maravillosas que suceden en nuestra vida, que han sucedido en nuestra vida, a consecuencia de la obediencia, Dios las va a poner en honra. Cuando Dios decidió sanar a este pobre hombre endemoniado, liberándole de todas sus opresiones, él quiso seguirlo y quiso: yo me voy a quedar contigo toda la vida. Sin embargo, él le dijo: no te puedes quedar conmigo toda la vida. Tienes que ir y contar, te tienen que ver. La obediencia, la entrega tuya a Cristo y tu libertad de la opresión tiene que ser publicada. Te voy a dar honra delante de tu familia, delante de tus seres queridos y delante de toda la gente. Así que no te necesito aquí conmigo, necesito que vayas allá y hables para que la gente se dé cuenta. Es por eso que el testimonio de la comunión íntima con el Señor será puesto delante de los incrédulos y también delante de los crédulos, para que crean más todavía y busquen más a Dios. Entonces, ¿qué entendemos por esa palabra invocado? En el hebreo, la palabra invocado significa ser invitado o ser llamado. Los no creyentes verán de una manera evidente la gloria de Dios en la vida de todos nosotros, que el nombre santo de Jesús va a ser invocado o es invocado y es invitado sobre nuestras vidas. Ese llamado a que Dios se haga presente con nosotros, el Señor va a atender esa invitación a través de nuestra obediencia y entonces nos va a poner en honra. Y al final la honra nuestra va a ser de bendición para aquellos que la vean y que busquen también a Cristo. El deseo de Dios es darnos sanidad, salvación eterna, perdón de los pecados. Él nos ama tanto, somos su creación. Él no gana nada monetariamente, ni gana nada, Él lo tiene todo, no necesita que yo llegue a sus pies. Lo necesita porque nos ama, esa parte sí. Él no busca crecer materialmente, no necesita crecer en su nombre, no necesita crecer su negocio, no necesita crecer su fama. Él es Dios, el creador del cielo y de la tierra. No necesita nada de eso, no necesita nada mío. Lo hace porque me ama. Y el Señor nos extiende su invitación y pone en honra a ciertas personas para que otros entiendan que esa misma honra está reservada para todo aquel que cree. El resultado de ver las evidencias de Dios en nuestra vida hace que estas otras personas atiendan su invitación. Los no creyentes temerán a Dios primero y temerán, usando esa palabra que ya explicamos hace un rato, a nosotros también. Tendrán ese respeto, tendrán esa línea de decir, esa parte a donde Dios dice: yo no me puedo sobrepasar con él, yo no puedo ser, porque hay algo especial en su vida.
Ese es el respeto que uno va a infundir por la presencia de Dios. La presencia del Señor sobre su vida y la mía producirá respeto, porque verán verdaderamente que tenemos una comunión íntima con Dios. Y ese siempre va a ser un muy buen escudo para evitar los problemas. Las añadiduras después vendrán sin pedirlas. Cuando yo estoy caminando en obediencia y estoy puesto en honra, todo lo demás se va a abrir el cielo para nosotros, dice la Escritura. Y esto es lo que hemos leído en el texto base. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos, etcétera, etcétera, que es lo que hemos hablado. Mateo capítulo 6, versículo 33. Hay una frase famosa en esta porción. Mateo 6:33 es un versículo que todos a veces ya lo conocemos de memoria. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el primer paso, buscar a Dios. Y buscar a Dios significa cumplir sus mandamientos. Y hablamos de los mandamientos, no estoy hablando del decálogo, no estoy hablando de la lista de esos 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Cuando Dios dice mis mandamientos, son todas sus recomendaciones en la Biblia. Son todos los consejos que hay en el Nuevo Testamento que nosotros podemos seguir uno por uno. A eso el mandamiento de Dios es su palabra, no es un decálogo, no son 10 mandamientos, es su palabra. Sigue mis mandamientos, sigue mis consejos, sigue mis órdenes, sigue dándote cuenta qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Tenme temor, el verdadero temor, el temor reverente. Y cuando todo esto pase, todas las demás cosas serán añadidas en el área material, en el área de sus hijos, en el área de su descendencia, de sus nietos, en sus negocios, en las promesas de Dios sobre nuestra vida. El Señor abrirá las ventanas de los cielos, sus bendiciones estarán disponibles para nosotros sin restricciones. Dará posiciones de liderazgo, como ya lo vimos. Estaremos capacitados de parte de Dios para guiar al pueblo de Dios a sus necesidades, es decir, a resolver sus necesidades espirituales, a ser humildes, a demostrarle obediencia a Dios, a seguir al Señor y a su palabra. Todo esto es condicional. Dijimos desde el principio, lo hemos estado repitiendo. Todo esto es condicional a la obediencia constante a Dios y a la fidelidad que podemos mostrar a su palabra. Todo esto viene a consecuencia de esto. ¿Recibiremos esa honra de parte de Dios? Sí. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que leemos en este versículo? Confirmación. Y seréis confirmados por Dios. Así empezamos esta lectura. Vemos esa promesa hecha en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Siempre y cuando llenemos el requisito. Y ese requisito debe ser fácil para nosotros. La obediencia trae honra. ¿Quiere comprometerse a crecer en un buen nivel de obediencia hacia el Señor? ¿Anhela usted vivir una vida de obediencia de tal manera que los demás sean testigos? Que en su vida el nombre de Jesucristo, la presencia de Dios es invocado y que usted ha sido confirmado delante de todos estos testigos. Eso es lo que queremos hacer. Termino leyendo Ezequiel capítulo 29, versículos del 5 al 11. Ezequiel es un libro aparte, es un profeta y dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira
Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. El otro lado de la moneda no es nada simpático, no es nada agradable. Entreguemos nuestra vida a Cristo, amémosle, seamos obedientes, guardemos sus mandamientos para que Él traiga honra sobre nosotros en lo que estamos aquí en esta tierra y después aseguremos la vida eterna con Él en su presencia. Si usted quiere dar un paso de fe, le animo a que pueda hacer esta oración en la cual usted le dice al Señor que cree que su Hijo amado Jesucristo ha venido al mundo para salvarle. Diga conmigo esa oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús hecho hombre, y que vino a este mundo, y que lo colgaron en una cruz, y que la sangre que ha derramado ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Te ofrezco mi obediencia, Señor, y recibo tu honra. Gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y terminamos orando. Señor, te damos gracias por este espacio, te damos gracias por estas oportunidades que nos das a través de estas plataformas para poder enviar este mensaje, este estudio de la palabra de Dios. Te pido una bendición especial sobre todos los oyentes, televidentes, aquellos que se conectan con nosotros. Bendícelos a ellos y a sus familias, y te pido, Señor, que la gloria y gracia de tu Hijo amado Jesucristo se pueda manifestar en todos ellos. A ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, gracias por tus bendiciones y por tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.